nuestro presidente, pero centralmente con la construcción diversa que hacemos desde los feminismos populares, decirles que nosotras tenemos un encuentro de mujeres que llevan más de 30 años en la Argentina y que ya no se llama Encuentro Nacional, sino que se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Y eso tiene que ver con una construcción que por más que haya momentos donde retrocedemos en algunos sentidos, como está pasando con el golpe en Bolivia, decir que toda esa siembra siempre queda y siempre está y siempre sigue dando frutos en todos nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Checho. Muy bien, qué bueno. Te agradecemos profundamente. A ver, si podemos ahora escuchar las palabras de Doctorina. Doctorina, ¿estás ahí? Si desmuteas el micrófono. Octo. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí, ahí estamos. Bien. Como dije anteriormente, muchísimas gracias para ustedes que me invitaron a este evento, a este conversatorio. La verdad que para mí es histórico como mujer wichí, como mujer indígena, poder compartir un conversatorio con un hermano de la talla del hermano Evo Morales. Yo pienso en Evo Morales y pienso en José Martí, cuando él dijo, hasta que no se ponga en marcha el indio, no echará a andar la América. También vienen a mis recuerdos todas las promesas de nuestros ancestros. Entonces, él para mí y para nuestro pueblo representa la promesa ancestral. Yo he escrito algo que lo voy a leer. Es corto. Argentina tiene una enorme gratitud con el pueblo de Bolivia, que construyó la Alianza Obrera Campesina Indígena para nuestras comunidades, tantos años silenciada. Luego de años de dictaduras, democracias que ampararon el racismo y la discriminación con nuestros pueblos indígenas, con Evo demostrando la capacidad para llevar adelante un proyecto integral de país, se dieron las profundas transformaciones que demuestran la dignidad de las mujeres de pollera, las diversidades culturales en la Revolución Democrática Cultural, Estado Plurinacional de Bolivia, y por una patria grande. En las más de 2.000 organizaciones comunitarias indígenas de los pueblos y naciones originarias que hoy logramos reconocimiento en los estados, sabemos que necesitamos de Bolivia, con identidad originaria, con dignidad de las clases trabajadoras, para nuestro reconocimiento en el protagonismo, en la política con identidad plurinacional. Antes de la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia, nuestros pueblos eran invisibles en su gran mayoría. Las economías del sur tienen que tener en cuenta que la forma de vivir en armonía con la madre tierra es una ley, como nos dejaron nuestros ancestros en su mandato, para garantizar la humanidad. El modelo de desarrollo de nuestras tierras es con la naturaleza, con la integración de nuestras mujeres en la historia de las sublevaciones y rebeliones ante las invasiones europeas, con Juana Zurduy y también con Cambá, que dieron su vida por la patria grande en el siglo XIX y también en el XX, cuando nos imponen repúblicas que negaban nuestras identidades, con los avances en el Gran Chaco, la guerra dolorosa que nos volvían a robar tierras y vida. Las naciones y pueblos indígenas de Argentina hoy estamos defendiendo nuestros lugares de acción política. Somos todavía una minoría, pero tenemos la firme convicción que la hermandad de la patria grande,
es fundamental para seguir profundizando la revolución democrática y cultural. Hay casi 3 millones de argentinos que se reconocen indígenas, con la misma cantidad de organizaciones que tienen varios sindicatos. Nuestras comunidades organizan la educación, la salud, la cultura y el uso de la naturaleza, muchas veces enfrentando a los grandes concentradores del poder económico y con mínimas alianzas de acuerdo con organizaciones sociales, políticas y sindicales, construyendo en las acciones para quienes realizamos la distribución y producción de alimentos en donde nada llega. Allí donde garantizamos la documentación de nuestros niños con miles de notas en las que informamos al Estado las cosas que nos faltan y proponemos soluciones, aunque muchas veces quedan pendientes las respuestas necesarias y otras tantas encontramos en organizaciones populares verdaderas, alianzas para construir igualdad y respeto con dignidad de nuestras organizaciones hacia una patria grande plurinacional. Hoy, con el ejemplo de Bolivia, logramos inspirar las esperanzas de nuestras juventudes para pensarse a futuro como profesionales, organizadores del Estado, y desde esa mirada una red de profesionales indígenas cada vez más visible. Hoy, en nuestra provincia de Chaco se reconoce el Día del Empleado Estatal Indígena. Y era una provincia en la que su ciudad principal se llamó Resistencia, al indio por supuesto, e incluso en 1955 se cambió el nombre para trazar nuevamente la historia liberal racista. En el norte, donde convivimos con esa patria grande que nos enseña a sobrevivir con muy poco dinero, pero enorme solidaridad, estamos compartiendo la mayor diversidad de culturas e idiomas que aún hoy se conservan. El buen vivir y la diversidad es lo que hace que milenariamente sobrevivamos y somos prueba de su importancia para la humanidad. La naturaleza, la democracia con diversidad y solidaridad nos demuestran aún hoy, con una pandemia, que el resguardo es vivir en comunidad. Gracias, doctorina. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Decía, me viene la frase de Tupac Katari: solo a mí me matas, pero volveré y seré millones. Hermanos, creo que somos parte de ese millón de hermanos que estamos volviendo. Marcelo. Bueno, Tano, te voy a presentar. Está presentándote siempre en movimiento. Es el más joven de todos, creo, sin ofender a nadie. Daniel Catanano es el secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA Nacional. Bueno, Tano, no sé si podés ahora... Ahí está, me quedo quieto. Sí. Perdón, hola hermano Evo, hola compañeras, hermanas, ¿cómo están? Estamos cocinando acá en el sindicato porque mañana vienen a comer 200 personas que vienen 2 veces por semana y bueno, los hermanos que estaban cocinando antes contrajeron el COVID, así que los estamos reemplazando, estamos limpiando y hay que colaborar en esta pandemia. Cuando me invitaron a participar de este encuentro, la verdad que me dio mucha alegría porque siempre es para mí un honor encontrarme con el hermano Evo, que ha generado un proceso revolucionario en Bolivia y fue parte del proceso revolucionario en la región cuando pudieron constituir ese bloque de poder
con Néstor, con Cristina, con Chávez, con Lula, bueno, no lo vamos a repetir, pero creo que fue un proceso revolucionario para toda la región. Me parece que los desafíos de hoy son los mismos desafíos de siempre, ver de qué manera poder generar que el sur del mapa, no de la Argentina, sino el sur del mapa, pueda constituirse ideológicamente en base a las raíces propias de sus habitantes, pueda hacerse cargo y carne de lo que fueron los procesos históricos de nuestros héroes, de nuestra resistencia, de la resistencia a la colonización del norte sobre el sur, una resistencia que fue brutal, una resistencia que sigue día a día porque nuestras hermanas y hermanos no pueden ser propietarios de su propia tierra, no pueden ser dueños de su historia, no pueden ser dueños de su cultura, no pueden ser dueños de eso tan rico que tiene que ver con la identidad, de sentirse parte de una cultura que es enorme, que es hermosa y que siempre fue negada porque quienes nos han colonizado han peleado día a día para que desterremos de nuestros pueblos esa sensación. Y la pelea hay que seguir dándola porque, por supuesto, el capitalismo como organización mundial, el neoliberalismo como forma de organización mundial, genera que muchos compatriotas vivan mirando y admirando al norte del mundo, sin poder disfrutar y hacerse parte de lo que significa ser un eslabón de esta Latinoamérica. Y en eso me parece que es importante que podamos trabajar de manera mancomunada para que nosotros podamos tener esa necesidad de pelear por la identidad, esa necesidad imperiosa de poder defender la huipala como la bandera de todos los pueblos de América. Y esa resistencia están haciendo, porque si ustedes se fijan, además de la resistencia de los hermanos en Bolivia, que han salido masivamente contra el golpe de Estado y han levantado la huipala, en Ecuador fueron los pueblos también originarios, los indígenas, que han salido a levantarse frente a las injusticias. En Chile también está sucediendo esa misma resistencia, y es un indicador en donde nosotros tenemos que abrazarnos, porque nos va mostrando el camino, ¿no? Nos va mostrando el camino a seguir, nos va mostrando de qué manera nosotros tenemos que poder combatir, organizarnos y poner esta identidad tan necesaria por delante y trabajar sobre esa identidad. Cuando en esta América se ataca al pueblo venezolano, cuando en esta América se ataca al pueblo cubano y se lo ataca por organizarse de una manera totalmente distinta, nosotros tenemos que dejar de comprar los relatos del norte, tenemos que dejar de comprar los relatos de los yanquis centralmente, en base a que nos están diciendo de qué manera organizarnos, y decirlo claramente que tanto en el pueblo venezolano, que resiste todos los días la intrusión de los Estados Unidos a través de Colombia, que siempre le abre la puerta para que eso suceda, a nuestros hermanos y hermanas cubanas, que son un ejemplo de resistencia en el mundo, y que ahora tenemos la otra resistencia por delante, ¿no? El golpe de Estado en Bolivia, que tenemos que trazar una estrategia común para poder generar que la democracia vuelva a ser parte de esa organización en ese pueblo hermano, y por eso abrazar a Evo, abrazar la grandeza de Evo, que fue y es una persona netamente central e importante, no solo para la comunidad de Bolivia, sino para la comunidad de toda América. Así que feliz de poder participar de este evento, feliz de estar con ustedes acá, tratando de empujar y ayudando para que la organización política de los pueblos pueda triunfar por sobre la organización mundial del neoliberalismo sobre toda la región. Y en eso hay que seguir peleando contra los grandes monstruos que son los grupos económicos, que son los medios de comunicación, acá en nuestro país a través de Clarín y de La Nación, que son los grandes generadores de golpe de Estado en nuestra región, y que son los que han garantizado los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y son los que todo el tiempo te cuentan la historia de la manera que ellos la ven, que es a través de los colores de los blancos, ¿no? El color rubio. Así que sigamos trabajando, sigamos organizándonos, sigamos poniendo en valor todos nuestros héroes patriotas de la resistencia de nuestros pueblos, y no dudemos ni un instante de que tenemos que trabajar de manera sostenida para que Bolivia recupere la democracia, para que Evo pueda volver a Bolivia y seguir
estando al frente de ese proyecto político que él pudo parir, que es revolucionario, porque sigue siendo revolucionario, porque lo vemos en los hermanos y las hermanas, el amor que tienen sobre su líder, su referente. Así que muy feliz de compartir esta etapa con ustedes, y sí, decirles que los estados son la garantía de la transformación de los pueblos. Y en eso no tenemos que dudar frente al ataque de la derecha de lo que es la organización estatal. El Estado tiene que poder organizar y garantizar los derechos de todos y todas. Un abrazo muy grande. Gracias, Tano. Y ahora me toca presentar al compañero y hermano Evo Morales Ayma, el primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, y es también secretario general del Movimiento al Socialismo, MAS y PCP, y es en una larga transición hacia la vuelta a la democracia en Bolivia como refugiado en Argentina. Evo, ¿cómo estás? Ahí está. Bueno, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación a esta conversación. Muy interesante escuchar las distintas intervenciones. Un saludo a quienes organizaron, a los expositores, a todas y a todos. Brevemente comentarles cómo surge este movimiento político de los sectores más discriminados, humillados, hasta en tiempos de colonia, amenazados al exterminio. Me acuerdo perfectamente, con motivo de 500 años de resistencia indígena popular, organizamos con la Rigorta Menchú y otros líderes de toda América Latina, con fuerte presencia en Sudamérica, el año 1992. De 1492, exactamente 500 años, a 1992. Ahí nos hemos preguntado cómo pasar de la resistencia a la toma del poder como pueblos originarios milenarios. Va pasando el tiempo, ya en Bolivia desde el 80, finales de la década 80, como también parte del 90, nos hemos preguntado hasta cuándo desde arriba y afuera nos van a gobernar. ¿Hasta cuándo desde arriba y afuera van a llegar planes, políticas, especialmente la parte económica? Y en el 95, mediante la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, interculturales, bartolinas, otros sectores del movimiento indígena, decidimos de una vez impulsar un movimiento político de liberación, recuperando la lucha de nuestros antepasados, anticolonialista, antiimperialista, y todo en la defensa de nuestros recursos naturales, pero también de nuestra identidad. Y quiero decirles, primero se llamaba ACP, Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. La ex Corte Nacional Electoral nunca nos ha reconocido por instrucción de Estados Unidos. Intentamos con instrumento político por la soberanía de los pueblos. Otra vez, por 2 veces rechazado nuestra legalidad con cualquier argumento jurídico. Entonces, hemos juntado un grupo de abogados patriotas, ¿no?, que nos asesoraron muy bien para no equivocarnos y hacer aprobar la legalidad de este movimiento político. Rechazados. Ahora nos quieren proscribir. Va pasando el tiempo, los dirigentes hemos sido acusados, como siempre, de terroristas, de narcotraficantes, de asesinos. No sé si alguien recuerda cuando era candidato en 2002,
por primera vez, el embajador de Estados Unidos, por entonces Manuel Rocha, dijo textualmente: Evo es Bin Laden andino y los cocaderos los talibanes. En vez de que el pueblo se asuste, más bien reaccionó positivamente. Decían: voten por Evo Morales. Yo decía que Manuel Rocha, el embajador de Estados Unidos, es mi mejor jefe de campaña, porque sentí que el pueblo boliviano era antiimperialista, rechazaban esta clase de intromisión, pero el gobierno de turno de entonces no rechazó. Como Tutu Quiroga estaba de presidente, toda la clase política de la derecha se quedaron callados. Y ahora, cuando tenemos relaciones con Cuba, con Venezuela, inclusive ahora con Argentina, la derecha protesta de cualquier mensaje. Pero cuando dice Estados Unidos, callados. Va pasando el tiempo, ¿no? Y quiero decirles que el 2002 decíamos, y eso es algo importante para las futuras generaciones, dijimos: de las protestas a las propuestas. Ese era nuestro mensaje de campaña. Y mi experiencia sindical o de lucha social, siempre dijimos: rechazamos esto y proponemos esto. No solamente rechazar por rechazar. En lo regional o reivindicaciones regionales, sectoriales, pero también a nivel nacional. Y otra experiencia social, sindical también ha sido como, por ejemplo, no solamente quedarnos con la reivindicación regional, sino siempre estar con la reivindicación nacional. Decíamos: hay que defender la hoja de coca, pero también el petróleo. En algún momento compañeros decían: hay que casar la coca con petróleo. Un término para entender mejor, eso sería mejor. Defender un recurso natural renovable como la hoja de coca, pero un recurso natural no renovable como el petróleo. Petróleo para toda Bolivia, hoja de coca también para Bolivia, pero fundamentalmente, si se trata de una cuestión económica, para la región, para los productores La Paz y Cochabamba. Y el 2005, bueno, 2002 ganamos, pero nos robaron el triunfo. Sería largo comentarles. 2005, nuestro mensaje ya no era de las protestas a las propuestas, sino ahora es cuando. En Aymara, Hichape y Chaja, en Quechua, Conanamá, Conanamá. Y ahí, ¿qué dijo el embajador de Estados Unidos? Si Evo es presidente, no va a haber inversión ni cooperación. Sin embargo, el año pasado, los últimos años, programado de inversión pública más de 8.000 millones de dólares. Y el 2005, antes que se llame el gobierno, era apenas 600 millones de dólares de inversión pública. De los 600 millones de dólares, 70% de créditos, cooperación y apenas el 30% del Estado. De nosotros, de los 8.000 millones de dólares de inversión pública programados en los últimos años, como 10% era de créditos, cooperación, o finalmente algunos socios en tema hidrocarburos, 80-90% del Estado. Pero, ¿qué nos hemos propuesto como programa de gobierno? Tres cosas. En lo político, la refundación de Bolivia, mediante la Asamblea Constituyente. En lo económico, la nacionalización de los recursos naturales, pero también las empresas estratégicas. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Ahí se basaba nuestro programa de gobierno. Lo difícil ha sido la parte política. Del 2006 hasta el 2009 terminamos. Tanta resistencia. Durante ese tiempo, durante el proceso constituyente, intentaron dividir Bolivia entre los separatistas. Me llevaron al revocatorio porque no teníamos
amplia mayoría en el Congreso. En el Senado tenía una minoría, en los diputados una simple mayoría. Y ustedes, si saben, siempre no faltaban algunos traidores. Nos ganaron en el Congreso, nos llevaron al revocatorio. Se sabe que después de la década 50, por fin ganamos con más del 50% el 2005. Durante los 20 años de neoliberalismo, el pueblo votaba, pero no elegía al presidente. Era el Congreso, porque nunca pasaba el 40% los candidatos. El 89, el MIR obtuvo como 19%, tercer lugar, y era presidente. Esa es la democracia pactada, ¿no? Yo decía, en Bolivia el pueblo vota, pero no elige presidente. Mientras en Estados Unidos, aquí yo veo, el pueblo vota, el pueblo norteamericano no gobierna ese pueblo que votó, tampoco los presidentes sean de los demócratas o republicanos. ¿Quién gobierna? Gobiernan las transnacionales. La falsa democracia, las falsas elecciones en Estados Unidos. Esa es mi interpretación. Entonces, allá ganamos con 54% y en el revocatorio me ratificaron con 67%. El revocatorio se ha convertido en ratificatorio. Intentaron golpe de Estado y ahí UNASUR aplacó el golpe de Estado. Derrotamos el primer golpe de Estado en 2008. En la marcha del Tignes, 8 golpes de Estado, derrotamos. Paro de 2 semanas de la policía, derrotamos. Y en este último golpe, decíamos, 8 golpes, vamos a derrotar. Pero ahí viene finalmente la Fuerza Armada, la policía, y el golpe de Estado llegó como un contragolpe en el fútbol, lamentablemente. Y superamos la Asamblea Constituyente, y ahí otra vez llevamos el proyecto de constitución aprobado por los constituyentes a un referéndum y ganamos con 68%. En tema tierra, con más del 80%. La pregunta era, máximo 5.000 hectáreas o mucho más. Barrimos, ¿no? Sobre tenencia de tierra. Entonces, queridos compañeros, compañeras, y ahí viene esta refundación, dejar el Estado colonial y tener un Estado plurinacional. Yo sigo convencido, de presidente conocí mejor a Bolivia. No siempre todo podemos conocer. Somos tan diversos. La diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Es impresionante. Dentro del movimiento indígena, de una comunidad a otra comunidad, hay formas de vivencia, hay formas de vestimenta, hay formas de interpretación de la música, ¿no? Y garantizamos eso. Eso, por supuesto, no le gustó a grupos conservadores que vienen del feudalismo, pasando por falangismo, bancerismo, y ahora llamados de la derecha racista, fascista, a la cabeza de Camacho, Tuto, Áñez, Rubén. Esa es la situación política que tenemos en Bolivia. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, lo más fácil para mí ha sido las nacionalizaciones. ¿Y qué nos hemos preguntado en Bolivia? El pueblo siempre tenía poder. A veces la Central Obrera Boliviana convocaba movilizaciones y acababa con el estado de sitio. Dirigentes confinados, procesados, encarcelados durante los 20 años de gobierno. Y aquí quiero que sepan, teníamos un problema dentro de los movimientos sociales, dentro del sindicalismo. Hasta pocos años todavía con el sector obrero. Yo digo, el llamado pluralismo ideológico o independencia sindical es la doctrina norteamericana.
su pretexto de independencia sindical, que los sindicatos no podemos hacer política. Su pretexto de pluralismo ideológico, en la Central Obrera Boliviana pueden haber dirigentes, claro, del Partido Comunista, del Partido Socialista, pero también puede haber dirigentes de la ADN de Banzer, del MNR o del MIR. Y desde el movimiento indígena, creo que es el mejor aporte a la lucha de los movimientos sociales. Nosotros dijimos, tenemos también derechos políticos, ¿no? Hasta ahora la derecha sigue diciendo, no, ustedes no se meten en la política. Y recientemente ya los obreros se dieron cuenta, no, acá somos de izquierda todos. Nos organizamos como fuerzas sociales, sean obreros, maestros, todos los sectores sociales, indígenas, campesinos, para hacer una reivindicación ante el Estado patrón o ante el Estado privado. O perdón, ante el privado, empresario privado, sector privado o el Estado. A mi gestión nunca ha habido Estado patrón, ¿no? Yo a veces decía y me siento más bien como esclavo del pueblo y no pueblo esclavo del Estado. Sería largo también comentarles. Eso nos ayudó bastante. Y tal vez por esas razones, cuando nosotros hemos roto la doctrina norteamericana sobre las fuerzas sociales, los movimientos sociales, nunca nos daban la legalidad por instrucción de embajada de Estados Unidos a nuestro movimiento político. Y la pregunta que nos hacíamos, con ese poder sindical no podíamos nacionalizar, aunque nuestras reivindicaciones regionales, nacionales, eran la nacionalización. ¿Para qué servía el poder sindical, el poder comunal? Tenía muchas limitaciones. Tenía que contar con un poder político, por tanto un poder electoral, ¿no? Entonces tuvimos que saltar formar nuestro instrumento político, con eso llegar al gobierno democráticamente. Y por eso nominamos Revolución Democrática y Cultural. Yo que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Después de mi primera candidatura, 2002, estuve en Cuba, 2003 o 2004. Fidel me invitó, ¿no? Me acuerdo siempre en una conferencia en la, ¿cómo llaman? Sala de convenciones o palacio de convenciones. Estaba acabando el evento internacional. Yo estaba en la tercera con Fidel. Fidel a las 6 de la tarde empezó para clausurar el evento. Habló hasta medianoche. Acaba a medianoche, me llevó a comer, a cenar, solo los dos. Empezamos a hablar toda la madrugada comiendo. Solo me hablaba Fidel de salud, de educación, un poco de alimentación. Yo quería escuchar a Fidel. ¿A qué hora Fidel me va a decir cómo se compra armas, de dónde se compra armas para la revolución? Y a las 6, 7 era mi retorno, entra su ayudante, dice, Evo tiene que irse, le dice al comandante. Entonces ya no había mucho tiempo. Yo digo, Fidel, hermano, ¿de dónde hay que comprar armas para hacer revolución? Y Fidel me dice, no estamos en esos tiempos. Ahora la revolución se hace con el pueblo, con la conciencia del pueblo. Así como Chávez. Me puso varios ejemplos. Yo, hermano, esperé casi 12 horas para que me hablen de armas y balas, ¿no? En vano. Entonces, linda otra charla, ¿no? Entonces, entendí perfectamente que la revolución es con la conciencia del pueblo en democracia. Cuando estaba en bloqueo de caminos en Bolivia, ¿no? Tantas reivindicaciones regionales, sectoriales, pero también por transformaciones estructurales. Y un empresario dice, prefiero dormir con piedras en mi puerta que con bala. Yo entendí eso perfectamente. ¿Qué estaba diciendo el empresario privado cruceño?
claro, apoyando que tiene que haber profundos cambios, ¿no? Y con esa experiencia, que con el poder sindical no podíamos nacionalizar, era importante un movimiento político. Y llegamos al gobierno el 1 de mayo del 2006, no me tembló mano para nacionalizar los hidrocarburos. Ese hecho nos ayuda bastante. Casi en 20 años de neoliberalismo, ¿cuánto era la renta petrolera? Apenas 3.000 millones de dólares. El año pasado, en 13 años, ¿cuánto hubo la renta petrolera? 38.000 millones de dólares. De 1825 hasta 2005, 200 años del Estado colonial, ¿con cuánto del PIB nos dejaron? Con 9.500 millones de dólares. Año pasado, 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, ¿con cuánto del PIB dejamos? 42.000 millones de dólares. El rumbo al Bicentenario estaba previsto dejar con mínimo con 50.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Y ahora todo se ha ido al tacho. Posteriores nacionalizaciones, luz, telecomunicación, ¿no? Acabamos con ese 21.060, que era parte del inicio del decreto supremo para iniciar con el modelo neoliberal. Y el tema social más bien ha sido más sencillo, bueno, contando con recursos económicos como redistribuir la riqueza, transferencias, bonos y rentas, y eso nos ha permitido como reducir la situación social. A ver, espero no equivocarme. La extrema pobreza estaba por 38%. El año pasado dejamos con menos de 15% de extrema pobreza. Los bonos y rentas, creamos pequeños programas, ¿no? Asociaciones, familias, donde el Estado dota 70-80% y el beneficiario aporta un 20-30%. Programa social solidario de viviendas. El gobierno nacional aporta 70% y el beneficiario 30%. Ese 70% no es crédito, es donación. Si cuando el gobierno departamental o municipal se suma con 10%, inclusive solamente se aporta al beneficiario el 10%. Está bien, nos ayuda bastante para dotar la vivienda. Un poquito resumiendo, compañeras y compañeros, ¿cómo yo resumía ese golpe de Estado? Primero, digo, golpe del gringo al indio. Segundo, golpe a nuestro modelo económico. Y tercero, golpe, sobre todo, al litio. Cuando digo golpe del gringo al indio, inclusive en algunos conservadores muy racistas no aceptan que los movimientos indígenas, los movimientos sociales pueden ser gobierno. Algunos estudiosos que dicen, nosotros hemos estudiado para mandar, para dominar a los indios. Cuando estaba diputado, llegó un proyecto de ley de Santa Cruz, justamente del gobierno de Tuto, Rubén, o partido de Tuto, Rubén, de Camacho, y que decía dos cosas. Para ser diputado o senador hay que ser profesional. Y no aceptan que un indígena sea profesional, pero presidente. No tengo por ocultar, no tengo formación académica. Una vez yo me pregunté por qué Evo sin formación académica ha llegado a ser presidente. Yo mismo me respondí, yo había llegado con la verdad y con la honestidad a la presidencia. Y en ese proyecto de ley decía, para entrar a Santa Cruz, que era 2003-2004 era el proyecto de ley, decía, para entrar a Santa Cruz, los collas que nos dicen los del occidente, tienen que tener pasaporte y visa. Me imagino que ya estaban pensando en el separatismo. Claro. Era en mi segunda gestión como diputado, porque en la primera gestión me expulsaron del Congreso, acusándome de asesino, de narcotraficante, y también por instrucción de Estados Unidos. Y los mismos ministros de Tuto Quiroga me informaron. Nosotros decían, Leopoldo Fernández, Chaca Rivero,
¿no? Nosotros nos hemos opuesto en el gabinete para que te expulsen, pero aprobaron el gabinete para que te expulsen por instrucción de Estados Unidos. Y el plan que tenía es procesarme, sentenciarme, inhabilitarme. Y no pudieron, gracias al levantamiento de los movimientos sociales. Pues, compañeros, esta nacionalización, ni se imaginan cómo nos ayuda en la parte económica. Ustedes saben, de los 13 años, 6 años primero en crecimiento económico en Sudamérica. Ni Evo, ni Álvaro, ni siquiera Lucho, inicialmente calculamos esos resultados económicos. Nos ha sorprendido. Hasta el golpe de Estado, nunca nos hemos prestado ni $1 del Banco Central de Bolivia, es decir, nuestras reservas internacionales para sueldos y aguinaldos. Antes era préstamo, mendicidad. Nosotros no, gracias a la nacionalización, que esa propuesta, yo digo, ese viene del pueblo. Yo mismo como dirigente sindical, ¿cuántas veces participé en las negociaciones por la nacionalización? ¿Y qué nos decían los gobiernos de turno? Nos decían, petróleo y gas, cuando está bajo el suelo es de los bolivianos, pero cuando sale del suelo ya no era de los bolivianos. En los contratos que decían, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Del 100% de ingresos, 82% para las transnacionales, 18% para los bolivianos. Esos son los contratos inconstitucionales, además de eso. Entonces, queridos compañeros, compañeras, ha sido hechos históricos, ¿no? Aunque también quiero decir que algunos ministros, ¿no?, la parte jurídica, la parte técnica, tenían mucho miedo, no querían nacionalizar. Otro día contaré con nombre en detalle. Pero en mi experiencia es que tan importante es tomar decisiones políticas. Y a las decisiones políticas, por supuesto, hay que acompañar con la parte jurídica, por la parte técnica. Yo como presidente tuve muchos problemas con algunos juristas. Para ellos siempre, como fuera, ley primero, ley. Claro, hay que respetar las leyes. Pero esas leyes hay que adecuar a las reivindicaciones, a las necesidades del pueblo. Respetar. Ese es un debate que tuve bastante, pero superamos, que tal vez algunos temas hay pendientes todavía. El segundo tema para mí es el golpe a nuestro modelo económico. Mira, sin cuenta del milenio, sin ATPDEA, sin USAID y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional, garantizamos que otra Bolivia sin el capitalismo es posible. Con crecimiento, reduciendo las desigualdades, con soberanía e independencia de un Estado, con dignidad, libertad, identidad de un pueblo. Después del golpe, ¿qué me di cuenta? Claro, el capitalismo no quiere otro modelo económico mejor a esos modelos económicos sometidos al capitalismo. Entonces, no solo entonces es pues un tema, no, hay que sacar a Evo, ¿por qué esto? No, sino es un debate programático. Y tercero, es que este es un golpe al litio. Estos días ha tenido mucha repercusión también por acá. Yo escuché ya, llegando acá, Argentina, de México, este senador republicano Richard Black. ¿Qué dice él el 21 de diciembre del año pasado? Respecto a Bolivia, el legislador aseguró que el gobierno de Trump promovió el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales por el interés especial que tiene en sus grandes depósitos de litio,
mineral fundamental para las baterías de los automóviles eléctricos y de los componentes tecnológicos modernos. Hubo preocupación de nuestra parte de que los chinos podrían comenzar a ejercer influencia dentro de Bolivia y que de alguna manera podría haber hecho más difícil que Estados Unidos obtenga litio para baterías que ahora estamos usando en automóviles. De conocimiento. El 24 de julio de este año, nota de prensa, y aquí también son bastante carácter internacional. Dueño de empresa de autos eléctricos confiesa haber participado en el golpe. Una conversación en la red social Twitter. El dueño de empresa de autos eléctricos Tesla de Estados Unidos, Elon Musk, se delató. Dijo haber participado en el golpe de Estado en Bolivia 2019 con el objetivo de apropiarse del litio. Pregunta, ¿sabe que no era lo mejor para la gente? Que el gobierno de Estados Unidos organizando un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia para obtener el litio de allí. Mira, desde el dueño de Tesla, ¿qué dice de respuesta textual? Nosotros vamos a realizar golpes donde queramos. Lidien con eso. Provocándonos, bueno, como financió millones de dólares, ¿no? Y aquí, en mi experiencia como presidente, el 2010 fui invitado a Corea del Sur, como siempre, acuerdos bilaterales, pero me invitaron a ver una industria de baterías de litio. Hermoso. Pregunté cuánto cuesta esa industria, 300 millones de dólares. Nuestras reservas internacionales estaban creciendo. Yo le dije que quisiéramos hacer su gemela en Bolivia. Yo garantizo los 300 millones de dólares. ¿Y saben? Yo, no. Intentamos negociar en Japón, en Europa. Me di cuenta que el occidente solo nos quiere para que nosotros podamos garantizar materia prima. Es el problema que tenemos los sudamericanos, latinoamericanos. La liberación en ciencia y tecnología, esa es la otra responsabilidad. En nuestra gestión garantizamos la parte política, la parte ideológica, cultural, social, inclusive la parte económica, pero requiere tiempo para la liberación en ciencia y tecnología. Ahora hemos decidido que como evento político vamos a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología para esta liberación, ¿no? Entonces, compañeros, compañeras, iniciamos nuestro proyecto solos, de laboratorio, pasando por planta piloto. El año pasado, la primera industria inauguramos. Este año estaba previsto inaugurar la segunda industria de carbonato de litio, ni tan grande ni tan pequeña, una mediana, que tiene que producir 15.000 toneladas año de carbonato de litio. Hidróxido de litio, bueno, toda la red. Teníamos plan 2030, 41 plantas. La mayoría en Potosí, pero también en Oruro. Y algunos para insumos y otros para subproductos. Y es mi pecado, mi delito, es haber dicho a esa industria de litio no entra a Estados Unidos. Por razones de mercado firmaron acuerdos con China, con Europa, estaba también firmar acuerdos por razones de mercado con Rusia. Entonces ese es nuestro delito político. Queridos compañeros, que en este golpe ya no teníamos un azul, CELAC debilitado. Obama, ¿qué hizo para debilitar a CELAC? Crear la Alianza del Pacífico. El Trump organiza el Grupo de Lima para enfrentar a Venezuela.
¿Qué tanto necesitamos en este momento UNASUR? CELAC, está ahí Grupo Puebla. Entonces, ¿cuándo retomaremos estos organismos de integración sudamericana? Comparto perfectamente antes, qué lindo era estar con Lula, con Kirchner, Cristina, Hugo Chávez, Correa. Ahí vienen los golpes de Estado. Si no es golpe militar, es golpe policial. Si no es golpe policial, es golpe judicial o golpe congresal, como en Paraguay y en Brasil. Correa decía, este es otro plan Cóndor, pero no tanto militar, sino tal vez ideológica, que vienen de Estados Unidos. Compañeros, compañeras, estamos en este duro debate, dura lucha para recuperar la democracia. Una dura lucha, sobre todo para continuar con nuestro proceso de cambio. ¿Y por qué tanta postergación en la elección? Porque saben que iban a ganar en la primera vuelta. Estados Unidos, ¿qué dice primero? Hay que proscribir al MAS. No pudieron. Después dice, entonces, MAS sin Evo. Y lamento mucho que algunos hermanos también nuestros entran en ese juego de Estados Unidos. No, Evo no puedes, desde Argentina puede dirigir, ¿no? Como en tiempos de Colombia, en todos los tiempos no faltan traidores. Coinciden con los mensajes de Estados Unidos. ¿Qué dice Estados Unidos? El MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Yo tenía un plan, ustedes saben muy bien, hermanos argentinos, cuando llegan acá, que ahí iremos a la frontera con Bolivia. En zona de frente, ¿cómo se llama? La Quiaca, por cerca ahí, con miles de compañeros dirigentes reunidos, planificando, organizando ahí, ¿no? Cuando ese plan, rápidamente, Embajada de Estados Unidos se reunió acá, ¿no? Está en los medios de comunicación. Bueno, tampoco puedo perjudicar, me quedé callado y me quedé acá en Buenos Aires. A ver si yo me pregunto, ¿por qué tanto miedo a Evo? Claro, tal vez un poquito de experiencia para unir, lo difícil de unir. Unidad dentro del movimiento campesino indígena originaria, unimos con todos los sectores sociales, unimos a todos los partidos de izquierda. Partido Comunista, Partido Socialista, Eje Pachacute, no sé, 3, 4 pequeños partidos de izquierda había, todos unidos. Eso falta. Yo veo Argentina, hay tantos movimientos sociales, hay tantos partidos de izquierda, si se unieran todos, con seguro ganaríamos las elecciones en Perú. O somos vecinos, conozco un poco, hay 3, 4 confederaciones de campesinos. CCP, CNA, una zona de Quillabamba, de Cusco. No, vuelvo, tengo mucho deseo de ver cómo compartir mi experiencia con hermanos del Perú, ver cómo unirnos, porque unidad es unidad. Unidad siempre será la derrota del imperio, con unidad siempre triunfaremos, esa es mi pequeña experiencia. Y con mucha claridad ideológica. Y a mí me ha sorprendido, compañeros, para terminar esta pequeña intervención, a ver si encuentro por acá está, un mensaje de Fidel. Eso es importante que tomarlo en cuenta. Fidel, que dicen sobre en los tiempos difíciles. Leo, los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles, el número de vacilantes aumenta. En tiempos difíciles, y eso es una ley de la historia, hay quienes se confunden, hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes se reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes desertan. Eso pasa en todas épocas y en todas las revoluciones. Pero también en los tiempos difíciles es cuando realmente
se prueban los hombres y las mujeres. En los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo. Los tiempos difíciles son la mejor medida para cada cual, del carácter de cada cual, del coraje y el valor de cada cual, de la conciencia de cada cual y las virtudes de cada cual. Fidel Castro, 1992. Ahora, con una pequeña experiencia, ¿qué está aprendiendo? En tiempos difíciles, realmente, ¿quién son de convicción o quién son de ambición? En tiempos difíciles, ¿quién son oportunistas? En tiempos difíciles, ¿quiénes son de convicción o de conveniencia? En tiempos difíciles nos conocemos si somos de convicción o de condición solamente por cargos. A esa conclusión llego viendo lo que nos pasó en Bolivia. Compañeros, nuevamente agradecer por esta invitación, saludar por esta oportunidad de expresar lo que siento, lo que pienso, lo que hicimos. Esperamos seguir conversando. Muchas gracias. Evo. Ahora el momento que sigue, Evo, es que yo les había dicho a todos los ponentes que hagamos unos minutos finales con tu más tipo diálogo, y yo por ahí me tomo la atribución de tomar la palabra, ya que no está Mariotto, Gabriel, y te retomo esto desde lo cultural, porque hay una pregunta que está girando un poco en las redes y también es un poco el planteo eje, que es esta, que también le pasa, creo yo, al peronismo, que es cuando las clases que se favorecen con el modelo económico, después hay un momento en donde consiguen patrimonio y pasan a diferenciarse de eso que se beneficiaron y ya no se conciben como parte del proyecto, y más en un tono ni siquiera como traidor, que lo hay, sino en el plano cultural. Evo, ¿por qué pensás que pasa esto? ¿Estamos influidos por los medios, el culto al yo? A ver, vamos a intentar de responder ese tema. Yo tengo todavía 2 conferencias. Perdón. Creo que tenemos un problema más en Bolivia en este momento. Hoy día se decidía mi habilitación o no inhabilitar la candidatura. Creo que estoy notando que hay alguna mala información. Quería un poquito... A ver. Uno de los problemas que tenemos son los medios de comunicación. Creo que es en todo el mundo. Las redes no solamente es una forma de comunicarse, las redes se hace política de las redes, pero las redes realmente, como alguien dice, es como la alcantarilla. Es lo peor que tenemos en estos tiempos. Y nosotros teníamos, por ejemplo, como unos 120 radios comunitarias. El gobierno de facto cerró apenas donde hay fuerza social, sindical, están defendiendo los medios de comunicación como las redes comunitarias. La causa Chuncoque es uno de los medios de comunicación que puede decir amenazado, ¿no? Hacer cerrados en vigilias para no haya intervención permanente. Y creo que nuestra debilidad ha sido el tema de comunicación, el tema de información. Y en nuestra gestión salió por lo menos casi 3 millones de hermanas y hermanos pasaron a la clase media. Y tenían muchas expectativas. Y se olvidaron de dónde vienen y por qué mejoraron su situación social, ¿no? Económica. Entonces, otras son las aspiraciones. Claro. A veces, con los medios de comunicación, entender
Es el mensaje de Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos para mí? Para mí Estados Unidos es permanentemente cómo expandir sus fronteras. Yo que veo, Estados Unidos piensa, ¿no?, que la única soberanía que tiene el planeta es para Estados Unidos. Y cuando no pueden hacer con bases, con intervenciones, con golpes de Estado, ¿no? Y si no entendemos las políticas de Estados Unidos, no vamos a poder entender qué es el capitalismo. En algún momento yo me había informado, por ejemplo, ¿no?, que es grandes reuniones, grandes transnacionales, ¿qué dice? Mejor los pueblos sean más ignorantes y más pobres. Para ellos sería más sencillo dominarnos para robar nuestros recursos naturales. La lucha de la humanidad es quién controla los recursos naturales, los imperios o los pueblos. Ese es histórico. Podemos recordar la parte imperial del tiempo de colonia, ¿no? Entonces, quién sabe, una de las debilidades, este tema de la ideologización, una permanente formación, y preguntando de dónde, por qué estos resultados que tenemos. Los mismos dirigentes, algunos dirigentes, ¿qué me decían? Los dirigentes me decían, a ver, en las reuniones, los movimientos sociales, más debate, por obras o por cargos, en vez de debatir profundamente, ¿no?, seguir repasando nuestra historia y con mayor formación, con mayor preparación, nuevos líderes. En mis tiempos de dirigente sindical, nadie quería ser autoridad. Yo me resistí para ser alcalde. Rechacé. Con nuestro instrumento político, con Izquierda Unida, rechacé ser diputado, me obligaron a ser diputado, no queríamos. Antes era lujo ser dirigente que ser autoridad política. Y ahora eso ha cambiado. Cuando uno dirigente ya está pensando qué le toca. Ese es el complejo que tenemos. Ese es uno de los problemas que hay que superarlos. Yo siempre digo, y esa es mi vivencia, al cargo no se busca, el cargo te busca. Esa es otra de mi experiencia vivida de dirigente, también de presidente. Entonces, esos compañeros, ¿no?, algunos compañeros, los compañeros de base, no entendieron, pero ahora indignados, ahora sorprendidos. Y algunos compañeros dicen, por llamadas, algunos que estaban confundidos, que sepan, así se vive con la derecha, así se vive en la dictadura. O sea, eso también nos sirve para reflexionar. Claro, casi 14 años con crecimiento económico, con movimiento económico, con desarrollo, con miles y miles de obras, ¿no? 14 años, también estabilidad social. Y la ventaja, yo diría en este momento, algunos que después que se dieron cuenta, ¿qué dicen? Yo voy a votar para el partido que sabe gobernar. En casi 14 años hemos demostrado cómo se gobierna con el pueblo. Y otros dicen, yo voy a votar para el partido que garantice mi bolsillo. 14 años, no solamente estabilidad, sino crecimiento económico. Y otros dicen, yo voy a votar para el partido que me deje trabajar. Y eso es la estabilidad social. 5 años antes de la presidencia de Evo, habían 5 presidentes. 2001, Banzer. 2002, Tuto. 2003, Gómez. 2004, Mesa. 2005, al 21 de enero de 2006, doctor Eduardo Rodríguez Belcé. ¿Qué estabilidad política, social? Y este mensaje nos alienta bastante, justamente para poder entender y como compañeros, ¿no?, profundizar o
reflexionar sobre todo para mejor participación en las elecciones. Yo tengo mucha esperanza, mucha confianza en los compañeros, que el 18 de octubre volveremos millones y devolveremos la dignidad y la libertad al pueblo boliviano. Muchas gracias, compañeros. Repítamente, por de tiempo no poder acompañar esta charla. Bueno, Evo, disculpanos, ya nos comimos el tiempo. Te invito a que hagamos solamente un saludo así con la mano y te quería poner una música final que hizo mi hijo de 12 años y mientras nos estamos yendo. Gracias, Evo, por el tiempo y por tus palabras. Muchas gracias. Gracias, Evo. Gracias, Tano. Gracias, Checha. Hermana Checha. Hermana Octorina. Marcelo. Gracias, Hermanos. Tito. Gracias a todos. Lucho. Lucho no pone la música. Bueno, Lucho, ¿estás ahí?